Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Hoy le voy a explicar el ejercicio número 6. Lo que tenemos que encontrar, un vector S cuya magnitud es de 54n y en forma de ángulo de 213 grados en el sentido antihorario en el eje positivo Y, determinar el número A. Las componentes rectangulares del vector S. Lo primero que hice fue poner Sx igual la magnitud que es 54, el coseno y el ángulo que es de 213 grados. Al sacar en la calculadora científica ponemos lo mismo, Sx igual la cantidad que salió que es de 45.29n. Lo mismo hago con Sy, ponemos Sy igual la magnitud que es de 54, seno, el ángulo que es de 213 grados, ponemos Sy igual la cantidad que sale en la calculadora científica que es de 29.41. En el segundo punto tenemos en el literal B, que son las coordenadas de puntos externos del vector S. Lo único que lo hicimos fue poner S igual, abrir paréntesis, menos 45.29, punto y coma, menos 29.41. Lo primero que hice fue poner A igual 360 grados lo que mide la circunferencia en total, menos 213 grados lo que mide el ángulo. Igual, el resultado es de 147 grados. Beta. ¿Cómo sacar la beta? Beta igual 213 grados menos 90 grados, el resultado es de 123 grados. Literal número 4. D. En el vector en función de sus vectores base. Lo único que hice fue poner S, la flecha arriba, claro, igual, paréntesis, menos la cantidad que sacamos en Sx, que es de 45.29, aumentamos la I, la flechita arriba, 1 punto, coma, menos 29,41 J, la flechita arriba, paréntesis, cerramos paréntesis y N. Ponemos la U, la flechita, la S, que es encontrar la S del vector, igual, abrimos paréntesis, coseno, ponemos 147, que fue el resultado que sacamos acá. Ponemos la I, flechita arriba, más coseno, que sacamos el resultado que fue 123 grados, lo aumentamos acá. Ponemos la J, la flechita arriba y cerramos paréntesis. El resultado, bajamos nomás U y S, ponemos igual, abrimos paréntesis, sacamos el resultado que es menos 0,84 y flechita arriba, menos 0,54 J arriba, flechita, igual. El resultado es este. Y aquí tenemos la gráfica, donde está graficado todo el resultado y lo que hicimos. Gracias. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Roca de la Rosa Emily Anaí, soy del primer servicio hotelero A y el día de hoy voy a explicar el ejercicio número 8, el cual nos dice lo siguiente. Para el vector A igual a negativo 34i más 67j centímetros sobre segundo, determinar 5 literales. Cabe recalcar que el vector está dado en vectores base. Lo primero que nos pide es sacar son los componentes rectangulares del vector, los cuales ya están dados, pero como dije al principio, en vector base. Vamos a hacerlo en componente rectangular. ¿Qué quedando así? Vector A igual a, abro paréntesis, negativo 34 punto y coma 67, cierro paréntesis, centímetros sobre segundo. Continuamos con literal B, el vector en coordenadas polares. Para ello debemos saber el módulo y cuánto vale teta. Para sacar el módulo se utiliza la siguiente fórmula. Módulo del vector igual a raíz cuadrada del componente en x elevado al cuadrado más componente en y elevado al cuadrado, dando como resultado que el módulo del vector da 75.13 centímetros sobre segundo. Continuamos para sacar teta. Para ello utilizamos la siguiente fórmula. Coseno de teta igual a componente en x dividido por el módulo, que nos da como resultado que teta equivale a 116.91 grados. Para quedar en coordenada polar, así. Vector A igual a, abro paréntesis, 75.13 centímetros sobre segundo, punto y coma 116.91 grados, cierro paréntesis. Continuamos con literal C, el vector en coordenada geográfica. Para ello debemos conocer el módulo, que ya lo sabemos, en qué cuadrante está y cuánto vale éxito.
quedando así, vector A igual a 75.13 centímetros sobre segundos, punto y coma del norte 26.91 grados al oeste. ¿Por qué el norte al oeste? Porque se encuentra en el segundo cuadrante y éxito lo calculamos de la siguiente manera. Teta menos 90 grados, que ya sabemos cuánto vale teta, y 90 porque es lo que equivale el cuadrante, dando como resultado 26.91 grados. Continuamos con el literal D, módulo del vector A. Utilizamos la siguiente fórmula. Módulo del vector igual a raíz cuadrada del componente en X elevado al cuadrado más componente en Y elevado al cuadrado, dando que el módulo del vector equivale a 75.13 centímetros sobre segundo. Continuamos con el siguiente literal, que es literal E. Los ángulos directores del vector. Para ello, ya sabemos que los ángulos directores son coseno de alfa y coseno de beta. Se utiliza la siguiente fórmula. Coseno de alfa igual a componente en X sobre el módulo, que viene a dar como coseno de alfa, negativo 0.452 y alfa a dar 116.90 grados. Continuamos con coseno de beta. Para ello se utiliza la siguiente fórmula. Coseno de beta igual al componente en Y sobre el módulo, dando que coseno de beta es igual a 0.891 y beta a 26.90 grados. Continuamos con el siguiente literal, que es el literal F, el vector unitario. Para ello se ocupa la siguiente fórmula. Unitario del vector A igual a coseno de alfa y coseno de beta, quedando así de acuerdo a lo que nos piden. Unitario del vector A igual a negativo 0.452 y más 0.891 J. Ya tenemos calculado los 5 literales. También el segundo cuadrante y su forma gráfica. Es así como tenemos resuelto todo el ejercicio. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Ashley Paulette Yepes Pérez, soy del curso Primero Servicios Hoteleros A. Hoy voy a explicar el ejercicio número 9. El rumbo de un vector es el sur de 68 grados hacia el este y el valor de la componente en el eje X es de 87 newton. Determina los siguientes 6 pasos. A. Los ángulos directores. Utilizamos la fórmula que está aquí, que es el componente en el eje X es igual al módulo del vector multiplicado por coseno de teta. Módulo del vector es igual a 87 newton dividido por coseno de 68 grados, el cual nos da como resultado 232.24 newton. Sacamos el coseno de alfa, que es dividido por el componente en el eje X más el módulo del vector, el cual coseno de alfa nos da 0.37 y beta y alfa nos da 68.28 grados. La componente en el eje Y, utilizamos la fórmula que está aquí. Seno de teta es igual a el componente en el eje Y dividido por el módulo del vector. El componente en el eje Y es igual a 232.24 multiplicado por seno de 68 grados. El componente en el eje Y es igual a negativo 215.32 newton. Y ahora que tenemos el componente en el eje Y, vamos a sacar el otro ángulo director, que es coseno de beta es igual dividido por el componente en el eje Y más el módulo. Coseno de beta nos da 0.92 y beta nos da 156.92 grados. Realizamos el módulo del vector. Utilizamos el módulo es igual a la raíz cuadrada del componente en el eje X elevado al cuadrado más el componente en el eje Y elevado al cuadrado, el cual nos da como resultado 232.23 newton. El valor en las coordenadas en el punto de extremo del vector, que da como resultado 87 punto y coma negativo 215.32. Cerramos paréntesis, newton. El vector unitario da unitario de el módulo es igual a 0.37 y
negativo 0.92. J. Un vector f de dirección opuesta al vector e, cuyo módulo es el mismo del vector e, queda de la siguiente manera: 232.24, abro paréntesis, negativo 87 punto y coma, 215.32, cierro paréntesis, newton. Esta es la gráfica que está en el cuarto cuadrante. Buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es María José Falcones Bailón, de Primeros Servicios Hoteleros, y hoy les voy a dar un ejemplo sobre análisis vectorial. A mí tocó el ejercicio 11, que dice: la componente de un vector B en el eje X es de menos 27 centímetros si sus ángulos son A, 145 y beta, 125. Determinar. Entonces, el punto A nos pide la componente del vector en el eje Y. Usando esta fórmula, yo puse menos 27 elevado al cuadrado más Y elevado al cuadrado, lo que nos da 1. Así tenemos Y elevado al cuadrado igual a 1 menos 27 elevado al cuadrado. Para eliminar este elevado al cuadrado, usamos raíz cuadrada, que nos da Y igual a raíz cuadrada 1 más 27 elevado al cuadrado, lo que nos da 27,1. En el punto B nos pide el módulo del vector. Entonces, utilizando esta fórmula, que es B, el vector, raíz cuadrada, B del componente en X elevado al cuadrado más el componente en Y elevado al cuadrado, lo que nos da el módulo de raíz cuadrada 27 elevado al cuadrado más 27,1, y el resultado es 38,19. En el punto C nos piden las coordenadas del punto externo del vector B. Entonces lo que yo hice fue agregar el valor de la magnitud, punto y coma, y el valor que sacamos anteriormente, que es 27,1. Los dos con signo negativo porque están en el tercer cuadrante. En el punto B nos pide la dirección del vector. Entonces lo que hice fue sacar tangente de θ igual a el componente en Y sobre el componente en X. Tangente de θ igual a 27,1 menos 27, que es la magnitud, y tangente de θ nos da 45. Bueno, pasando con el punto E, nos pide el vector en coordenadas polares. Entonces lo que yo hice fue poner el vector en B, 38,19, que fue el valor que obtuvimos anteriormente, punto y coma, y el valor que nos da beta en el ejercicio. Pasando al punto F, nos pide el vector unitario. Entonces ponemos vector unitario sobre 27, que es la magnitud, sin olvidar poner i, punto y coma, 27,1, que fue el valor anterior obtenido, sobre 38,19, que también fue uno de los valores obtenidos anteriormente. Ambos con signo negativo.